Seguimos aquí con su contenido en esta su casa, la casa de todos, Lilith en CDN. Ustedes saben que aparte de, bueno, de alguna manera enfocarnos en el deporte, en el liderazgo, en esas estrellas de luz que iluminan el firmamento dominicano, pues también nos gusta llevar luz a la loca de la casa, como le decimos muchos, a ese estado mental y emocional que necesitamos equilibrar y balancear para tener una vida plena. Y yo debo decir de manera particular que no hay mejor exponente para ayudarnos con esto que el médico psiquiatra, el doctor Luis Geraldino, aquí con nosotros, Gracias. que tiene, bueno, la verdad, un super currículum, tiene muchísima información, muchísimas maestrías y doctorado. Ustedes no se imaginan, él se la pasa estudiando, este señor. Pero la verdad que tiene una empatía enorme, de verdad, doctor Geraldino, con sus pacientes, que hace que todo el mundo hable, bueno, magníficamente de usted y de los impactos que ha tenido en ellos. Bueno, gracias. Vamos a hablar de la depresión, porque es lo que nos compete hoy. Señores, la depresión, ya ustedes saben igualmente que el estrés y todas las enfermedades mentales son el gran pandemia mundial y va a ocasionar la mayor cantidad de ausentismo laboral y obviamente de rupturas matrimoniales y familiares, porque es una gran enfermedad y no le prestamos atención, no nos damos cuenta, a veces nos automedicamos y otras veces también nos autodiagnosticamos. Y por eso tenemos aquí a Luis Geraldino para que nos diga qué es lo que hay que hacer. Primero, Luis, ¿qué es lo que es la depresión propiamente dicho? Bueno, en lenguaje llano. En lenguaje llano, la depresión sería como ese estado de ánimo que va a estar caracterizado principalmente por lo que es la pérdida del placer por las actividades habituales o aquellas que relacionamos a la parte placentera, o sea, lo que se denomina anedonia. ¿Ok? Usualmente pensamos en la depresión como una gran entidad sólida, como que es una sola cosa y que tiene un único manejo. Y necesariamente no tiene por qué verse así. Desde un punto de vista médico no debería de verse así, porque la depresión en sí es un conjunto de múltiples patologías, ¿sí?, que presentan características que pueden ser similares, pero que tienen orígenes diferentes. Sí. Uno relaciona la depresión con la tristeza, o sea, cuando tú ves a alguien que está abatido, que está deprimido, que no quiere pararse de la cama, o que tú lo ves con una actitud apesadumbrada, tú dices, bueno, ese está deprimido, o alguien que es medio lloroso, tú lo sientes como una persona deprimida, o sea, uno relaciona, vamos a decir, la depresión con la tristeza, pero hay momentos en los que hay razón para tú sentirte triste, y vamos a decir, bueno, perfecto, pero hay gente que se queda enganchada en esa tristeza y le da mucho trabajo salir nuevamente de ahí. Ahí es cuando decimos que hay una enfermedad, entonces. Sí, se podría considerar ya una enfermedad cuando aparece principalmente, a ver, la parte de tristeza es como el signo cardinal de esta situación, sí. Esto es como un elemento que es sumamente primordial para uno poder hablar de depresión, pero el hecho de cronificarse en el tiempo ya nos habla de algo que se patologiza, que algo que cae dentro de lo patológico. Nosotros, principalmente en psiquiatría, nos manejamos principalmente con dos manuales diagnósticos, son el CIE-10 y el DSM. Okay. Estos manuales plantean que para hacer un diagnóstico adecuado es utilizando criterios, criterio A, B, C, y la presencia de cada uno de estos criterios vendría como ayudarnos a clasificar qué tipo de depresión sería. Dentro de los grupos principales de depresión vamos a tener, por ejemplo, lo que es depresión mayor, vamos a tener lo que es la depresión en bipolaridad, vamos a tener también lo que son las distimias, los trastornos adaptativos con síntomas mixtos, o sea, de ansiedad y depresión. Vamos a tener depresión secundaria a un duelo, etcétera. Pero cada uno de estos grupos, que fíjate que son todos depresiones. Claro, pero por diferentes causas. Exactamente, por lo que puedo leer. van a tener manifestaciones que van a ser como primordiales y que los van a permitir separar una de otra y que incluso el manejo va a ser diferente. Muy bien. Entonces, estas, vamos a decir, principales estadios de la depresión son causados por o una pérdida, le hace un duelo, o por ejemplo, el desbalance químico. Tú que manejas tanto. Sí, exactamente. A ver, cuando tenemos una depresión secundaria a un duelo, se puede manejar como tal. Pero si vemos que esos síntomas, ya se han extendido en el tiempo, ya estamos hablando de que meses después, años después, continúa ese duelo no resuelto, ahí ya hay que manejarlo como si fuera una depresión mayor. Porque entonces el cerebro, por alguna razón, al estar sometido tanto tiempo a ese estado de tristeza, los químicos del cerebro se alteran y ya tú no liberas las endorfinas o vamos a decir, esas hormonas que se necesitan para levantarte el ánimo. De una manera llana sería exactamente esa explicación, pero hay diferentes teorías sobre qué podría originar
la depresión. Si bien se ha encontrado que hay una base genética, grupos familiares donde... Como hereditario, ¿cierto? Exactamente, estas patologías son muy habituales. También está la teoría inflamatoria de la depresión, que la relaciona con procesos inflamatorios y autoinmunes. También están aquellas depresiones que son de un origen clínico, secundario, por ejemplo, a un desorden hormonal, que es muy habitual tú verlas en personas que tienen hipotiroidismo, o patologías como La el lupus, menopausia, etcétera, la menopausia, etcétera. Y vamos a ver que ahí ya vamos a ver causas orgánicas que podrían generar. Incluso eso permite seguir subdividiendo esta patología en diferentes grupos que van a tener cada uno un manejo diferente. ¿La depresión se trata con psicoterapia o necesariamente debe ser intervenida por un psiquiatra a nivel de medicación? A ver, aquí es interesante. Hoy en día sabemos que el uso de medicación es casi esencial en la mayoría de los tipos de depresión, y usualmente si tienen una causa clínica, sí. Pero si no es una depresión con causa clínica, no es una depresión con una, vamos a decir, una organicidad de base, o no es una depresión mayor con riesgo suicida, o con, vamos a decir, o con signos marcados, irritabilidad, que podrían poner en riesgo al paciente o a aquellas personas que conviven con él, sí podría ser manejada por psicoterapia, sí. Pero siempre se considera que lo esencial debería ser las dos presentes. Claro. Los dos presentes. Porque hay que balancear el asunto aquí. O sea, Exactamente. ustedes logran ver, de acuerdo a la acción del cliente, del paciente, la actitud del paciente, la situación en que está involucrado, logran ver cuáles son esos químicos que necesita balancear. Porque veo que los pacientes a nivel de psiquiatría en depresión pueden recibir diferentes medicaciones, de acuerdo a la situación en la que se encuentran. Dependiendo del síntoma, la presentación, que es predominante, la historia clínica, porque Quizá no la personalidad, pregunto. en muchos casos juega, porque recuerda que la personalidad en sí va a ir determinada por rasgos, ¿ok? Y hay rasgos que hacen que el manejo sea diferente. No es lo mismo una persona que se podría clasificar con rasgos, por ejemplo, de trastorno límite de personalidad, para uno manejarlo, no sería un manejo tan similar a una persona que el rasgo primordial sería que sea histriónico. Claro. Por ejemplo, hablando de un punto de vista Que más le de la guste llamar psicología, la etcétera. atención, esa gente que... Eso Eso sería- es ser histriónico. Eso sí, exacto. Sí, Eso sería ajá. más desde un punto de vista de psicología, pero nosotros en el manejo en psiquiatría es principalmente por los síntomas más predominantes y ver cómo uno puede ir trabajando utilizando diferentes tipos de antidepresivos o estabilizadores del ánimo. Pero no todas las depresiones únicamente reaccionan al uso de antidepresivos o estabilizadores del ánimo. También vamos a tener algunas depresiones que ya son muy agravadas, son depresiones psicóticas, con características muy marcadas psicóticas, como depresión catatónica o depresión psicótica, que necesitan el uso también de antipsicóticos. Claro, que ya es cuando la gente es paranoica. Esos son casos de paranoia, pregunto. En algunos casos de paranoia Esa pueden gente que cree que todo el mundo es su evolucionar. enemigo, que ve enemigo donde quiera, que Sí, todo el mundo me quiere hacer daño. la paranoia en sí se podría clasificar como un rasgo de personalidad, pero cuando es ya muy patológico, hemos visto que ciertas depresiones psicóticas tienen marcados rasgos paranoicos o de persecución. La bipolaridad es algo que se toma muy a la ligera, Luis, porque la gente dice, ay, este es bipolar, llegué bipolar, porque uno lo asume obviamente con ese cambio de ánimo de que estaba contento y de repente estoy triste y vuelvo y estoy contento. Y nos pasa a los seres humanos. Sí. Cotidianamente nos pudiera pasar, entre comillas. O sea, podemos tener un episodio de tristeza y luego sentirnos contentos. Señora, hasta en la funeraria la gente hace chistes y se ríe. Exactamente, pero ahí hay que entender exacto, que hay que diferenciar bien, ok. Bipolaridad, lo que son ciclotimias y sencillamente un cambio de humor en un momento a otro, que se puede dar sin ninguna necesidad patológica. En la ciclotimia vamos a ver que hay un cambio de un polo al otro, ¿ok? Donde hay cierto grado y cierto tiempo y es bien marcado. Pero en la bipolaridad, vamos a decir, la transición es bien marcada en el tiempo con vamos a decir, etapas que son bien específicas, bien identificables, bien señalables. Cada 2 semanas, cada 3 semanas. Vamos algo a así. decir mayor en el tiempo, a veces cuestiones de 4, 5, 6 semanas, meses, donde vamos a ver que hay, vamos a decir, un Esos ciclo donde se puede incluso registrar y el paciente puede incluso hasta especificar cuándo está iniciando un periodo, porque no es que pasan de manera aguda de un estado a otro, sino hay síntomas que van apareciendo y pueden pasar de una depresión leve a un estado de, vamos a decir, eutimia, normalidad, hipomanía, manía y ¿Y después la ciclotidia es normalidad? La ciclotimia sería... Ciclotimia, perdón. Ajá. No, ahí ya está dentro de lo patológico, porque si bien son depresiones que tienen unos
cambios, pero van a ser un poco más abruptos, pero sí se consideran dentro de patológico. Lo que vamos a llamar normalidad son estos cambios que pueden darse en cualquiera, como tú dices, bueno, estamos en un funeral, estamos llorando y pueden hacer un chiste, eso es parte, yo creo que incluso del mecanismo de adaptación de la naturaleza humana, exacto. Claro, que hay que seguir para adelante hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo ¿Qué aguante. le decimos para cerrar en 2 minutos, Luis, a la gente que le tiene tanto miedo a ir al psiquiatra o ir a un terapeuta y le tiene temor a la medicación porque entiende que quedan enganchados? Los tratamientos para la depresión y demás tienen una caducidad, tienen un momento en que ya el paciente se desmonta, ¿cierto? Sí, sí, lo ideal, si no hay riesgo, siempre es retirar el tratamiento cuando los síntomas que eran, vamos a decir, que nos llamaron a comenzar a utilizar un tratamiento, desaparecen. Para eso es que es esencial también el uso de un espacio psicoterapéutico, para que también aprendan a utilizar herramientas para cuando llegue el momento del desmonte de la medicación. Claro. Pero ¿qué sucede? Que tenemos la idea de que los antidepresivos son adictivos, Exacto. que los antidepresivos van a generar algún tipo de cosa. Y realmente si tú tienes un seguimiento adecuado con tu psiquiatra, con tu médico de base, el tratamiento no va a estar generado o dirigido a que se cree una dependencia, sino todo lo contrario. A que se cree una Exactamente, regularización. y que se pueda desmontar sin que el paciente presente, como vamos a decir, una necesidad excesiva del mismo. Claro, porque como no hay un abuso del mismo, entonces no se crea la adicción, si hay una buena medida de manejo. Exactamente, y la mayoría de los antidepresivos no generan ni siquiera dependencia. Ya lo saben, señores. Si quieres saber más, busquen las redes sociales @Dr. Geraldino, dr.geraldino, y entérese de todas las informaciones que Luis Geraldino comparte con todos sus pacientes y toda la audiencia en general. Muchísimas gracias. Un placer, que esta sea una de muchas. Ya lo hemos tenido antes, pero esperamos que usted pueda volverlo a disfrutar. Regresamos de nuevo con Rebeca García, hablándonos, señores, de la contaminación de los océanos, un tema muy importante al que todos tenemos que prestar atención.